Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucas Kalener, como se estaba en el flyer que recibieron y ya que ustedes se pudieron inscribir, soy ingeniero químico, trabajo en sistemas de gestión de calidad, de ambiente, de inocuidad, seguridad y salud ocupacional, y los voy a tratar de colaborar con ustedes para que puedan, a través de esta charla que se llama Protocolos de Reanudación de Actividades más allá de lo legal, armar unos protocolos de actividades que no solamente cumplamos lo que nos exigen las normativas vigentes, sino también que nos sean de utilidad. ¿De utilidad para qué? Sería la primera pregunta. Utilidad para que podamos trabajar de manera segura para nuestro personal y también para nuestros clientes y otras partes interesadas. La agenda que está prevista para esta actividad es la siguiente que vamos a hacer en el término de la charlita de hoy. Primero vamos a hacer una muy rápida revisión por algunos requisitos generales que son exigibles y después sí vamos a ver los temas que entiendo que pueden ser de valor agregado y por los cuales concurrieron a esta charla. Vamos a trabajar sobre nuestros procesos operativos, sobre nuestros riesgos, sobre la comunicación, que es un tema fundamental, y sobre la reacción, o sea, cómo vamos a reaccionar cuando tengamos algún tipo de evento. Después vamos a tratar de hacer algunas conclusiones generales y va a haber un espacio para preguntas y eventualmente si puedo darles las respuestas. Bien, vamos a arrancar con las medidas exigibles, ¿no? Hay muchas medidas que han sido de ámbito nacional, pero en realidad lo que es legislación nacional es muy poco lo que es acotado y exigido para los protocolos. En principio son dos anexos de la resolución 627 del 2020 del Ministerio de Salud, que justamente, fíjense, hablan de esto que menciono, ¿no? Cómo trabajamos cuando hay un caso confirmado, sospechoso, cómo nos comunicamos con las autoridades, cuando hay contactos estrechos con casos unidos, para casos de personas que arriben al país desde zonas afectadas, y son recomendaciones generales que sirven tanto para nuestra casa como para el ámbito laboral. Y lo mismo con las medidas de higiene y limpieza, pero no son medidas específicas para cada una de las actividades, porque eso en realidad fue delegado a que lo tramiten a través de los gobiernos provinciales y municipales. El otro anexo de la resolución 627 que hablábamos recién habla de la distancia interpersonal, de trabajar o de que las personas no estén en más de 1 por metro cuadrado, no se pueden realizar eventos o reuniones, se recomienda utilizar medios electrónicos, trabajar a distancia siempre que sea posible, evitar el uso de transporte público, no exceder el 50% de la capacidad de espacios, que esto fíjense que es asimilable a un montón de actividades, y obviamente no compartir utensilios como el mate y otros, etcétera. Por otro lado, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo sacó unas recomendaciones y una guía de recomendaciones también, que es totalmente aplicable, que es la 29 del 2020, que bueno, que tiene recomendaciones generales, pero obviamente no son específicas para ningún sector en particular de la industria o de otro tipo de actividad, sino que son generales. Y de nuevo, siempre se deja abierto a lo que establezcan las autoridades correspondientes. Yo quería dejar como ejemplo dos menciones que hacen en dos provincias distintas, ¿no? Cada una con su enfoque en particular. La provincia de Buenos Aires, por un lado, a través de la resolución 135 del 2020 del Ministerio de Trabajo, habla, parafraseando lo que está textualmente mencionado acá, de trabajar sobre las normas, de acatar las normas específicas para cada actividad, ¿no? Y algunas que se pueden dictar a nivel nacional. No hay una especificidad al respecto, no hay mucho más que decir, bueno, hay que entender cuáles son los requisitos legales que aplican y lo que es específico para la actividad, quién lo va a dictar, lo va a dictar provincia, lo va a dictar los sindicatos, lo van a dictar otro tipo de asociaciones, bueno, queda un poco abierto. La provincia de Santa Fe, en una resolución muy reciente, creo que es del martes o miércoles, ya habla de protocolos y menciona una frase que para mí es muy puntual e interesante y que está totalmente asimilada a esto que estamos tratando de transmitir, es que este protocolo tiene que tener una evaluación de los riesgos propuestos y se tienen que determinar medidas de prevención a adoptar, incluyendo medidas de ingeniería, de aislamiento, de protección o administrativas, focalizado el riesgo de contagio del coronavirus. Es un poquito más específica, pero de nuevo no es para una actividad. Hay algunos protocolos más específicos. La provincia de San Luis hizo una serie de protocolos para cada actividad, pero son muy genéricos también, ¿no? Y para mí adolecen en general de un tema, y es el que yo estoy tratando de transmitirles, que es cómo puedo hacer yo para poder justamente
cumplir con esas buenas prácticas y esas modificaciones que tengo que hacer, ya sea de ingeniería, de comunicación, de protección, es decir, los mecanismos adicionales a lo que vengo haciendo habitualmente para poder limitar, vamos a decirlo así, el riesgo de contagio del coronavirus. Entonces, justamente, ¿no? Toda esta legislación, en general, alcanza para prevenir, y si la tomamos fríamente, la verdad es que no. Es una mención, nos da un marco de trabajo, es una política, pero no tiene requisitos específicos para cada actividad. Y también es cierto que cada actividad es muy particular. Y hay otro tema importante. Estos protocolos que están generalizados no nos garantizan que actuemos siempre bien. Lo que nos dan estos protocolos son una serie de pautas, pero ¿están establecidos controles en los protocolos? En general no. Los protocolos son menciones de algunas buenas prácticas. Se menciona, dar rutinas de limpieza. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo hago la rutina de limpieza? ¿Quién la tiene que hacer? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuándo se ejecuta? Toda esa información no la tenemos en los protocolos, porque es cierto que sería realmente muy difícil, obviamente, de poder contar con una especificidad de cada caso, de cada tipo de negocio, de industria, de actividad, pero tampoco nos dan métodos para que nosotros podamos trabajarlo. Lo dejan muy abierto, lamentablemente. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, justamente, que es, bueno, pero ¿qué puedo hacer algo más? Y acá es un poquito el kit de la cuestión de esta charla, que es que ustedes puedan, a partir de un modelo que yo les voy a presentar y que vamos a desarrollar en este rato que tenemos para compartir, donde pueden entender algunas herramientas y tomarlas para justamente hacer estos protocolos que les sean útiles y que sean lo más eficaces posibles. Y hay una cosa que tenemos que entender de entrada. Contar con un protocolo no me va a eximir de que tenga contagio. Jamás. Y es más, es probable que en algunos puntos, algunos protocolos que hagamos, o algunas actividades de ese protocolo, de pronto nos damos cuenta de que fallen. Bueno, ese mecanismo que tenemos que también, que no está mencionado en los requisitos legales, pero que yo quiero que ustedes se queden al final de la charla con eso, es la mejora. Es cómo puedo enfocar la mejora de una manera sistémica para justamente, si llegan a haber sido no suficientemente bueno mi protocolo o eficaz mi protocolo, bueno, también ya tuvo el problema, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos a tratar de evitar que vuelva a suceder, que se reitere ese mismo problema. El modelo que yo les presento se basa en 4 ejes. Algunos por ahí lo conocen, ¿no? Porque es muy parecido a algunos modelos de sistema de gestión. Pero son 4 ejes básicos. Primero tenemos que tratar de detectar dónde podríamos tener esos peligros, ¿no?, de contaminación posible. ¿Cómo podrían suceder también? No solo dónde. Después venimos a una instancia que es, bueno, tenemos que empezar a prevenir para que esto no suceda. Si yo ya sé que tengo el riesgo, la probabilidad de que un peligro se convierta en realidad, tengo que efectuar mecanismos de prevención para reducir o mitigar esa ocurrencia, o reducir o mitigar el impacto. Es importante que se comuniquemos, y cuando hablamos de comunicación, la mención que yo quiero que ustedes se queden es que tenemos que tener en claro, en esos momentos de zozobra, donde, entre comillas, las papas queman, tener bien en claro cómo es el proceso de comunicación. Es decir, a quién le vamos a comunicar qué cosa, de qué manera, en qué momento, y quién lo va a hacer en nuestra organización. Para que no sea, yo pensé que era fulano, sutano, mengano. Y por último, pero no por eso menos importante, es que tenemos que tener un mecanismo de reacción. Porque la prevención está bárbara, pero no podemos evitar que en algunos casos esa prevención no sea suficiente. Ya sea porque falló mi prevención, o porque falló un control, o porque falló un método. A ver, o porque incluso sea un condimento externo que suceda. Entonces ahí viene el siguiente punto, que es la reacción, y que es que nosotros tenemos que tener planificado cómo vamos a actuar si llega a suceder un caso de contagio. Bien, vamos a arrancar entonces por el principio. Vamos a arrancar con la parte de detección, porque tenemos que empezar a encontrar estos puntos críticos o de riesgo. A ver, está claro que así como la legislación está cambiando día a día, en realidad de lo que vamos aprendiendo también día a día es del coronavirus, ¿no?, de su comportamiento, entre comillas, de su forma, de su estado, de los medios en los cuales se puede comunicar, cuánto tiempo vive en cada tipo de superficie o de medio, justamente. Y la verdad es que, primero, no soy obviamente un especialista en eso, ni lo pretendo ser,
Y tampoco la verdad es que nos cuesta conseguir información a un nivel no tan académico, científico, que podamos transmitir. Entonces uno, a priori, en una postura quizás un poquito conservadora, se plantea que, bueno, que el riesgo está. Y a mí me gusta identificar estos 4 posibles formas de contagio, pensándolo en un proceso productivo, industrial o incluso en un comercio. Tenemos el contagio más conocido, que es el contagio directo de persona a persona. Es el que uno cree en principio que es el más fácil de evitar, porque dice, bueno, si no toco a nadie. Tengo protección en lo que es nariz y boca, con lo cual no emitiría las microgotas que podrían contener el virus. Y nos protegemos todos, y cada vez que tenemos un contacto, nos higienizamos adecuadamente, el riesgo debería ser muy bajo. Pero bueno, es uno de los riesgos posibles, de persona a persona. ¿Por qué? Otros riesgos posibles que son, entre comillas, indirectos. Primero, pensando en un equipo industrial, y bueno, una persona que puede estar infectada puede dejar contaminado un equipo que después lo va a agarrar otra persona, o lo va a utilizar otra persona. En un proceso de delivery, ya sea interno o externo a nuestra organización, digamos, no solo como el ejemplo que está puesto en el slide, que es una entrega, un delivery de un producto al cliente o al consumidor, sino podría ser, por ejemplo, en un pase interno, ¿no? Dentro de una misma línea de producción. Bueno, podría eventualmente haber un contagio de la persona, contaminar un producto y que ese producto contagie, entre comillas, a la persona que después lo va a tomar. Y otro punto que a veces quizás nos olvidamos un poco son las instalaciones, que todos compartimos, que también pueden ser un medio de contagio. De nuevo, no puedo ponderar realmente cuál es la probabilidad de contagio en cada uno de los casos. Creo que yo por lo menos no estoy preparado para hacerlo y por lo que entiendo no hay tampoco hasta ahora a nivel masivo una ponderación aceptada por todos. Entonces, tenemos que un poco tratar de cubrirnos en todo sentido. Bien, tenemos en claro que en cualquier organización que está trabajando, cualquiera, tenemos distintos espacios, distintas naturalezas y actividades. Tenemos oficinas donde quizás no comparten instalaciones, no se comparten teléfonos, una oficina, entre comillas, del tipo tradicional. Tenemos también líneas de producción, con todas sus características. Tenemos también zonas o espacios donde tenemos un acceso directo de un tercero de la organización, o puede ser una persona propia, pero que viene de la calle, del ámbito externo. No es un lugar cerrado y confinado, sino que hay un paso, digamos, entre el exterior y el interior de nuestra organización. Tenemos también vestuarios, por ejemplo, baños, que son un punto muy, muy crítico, obviamente, donde se podría eventualmente generar un contagio. Y tenemos también, por ejemplo, otro tipo de multiespacios que son compartidos, que no son las tradicionales oficinas, sino que son espacios de coworking, por ejemplo, o oficinas de usos múltiples. Por ejemplo, y seguro que hay un montón más, ¿no? Está clarísimo. Pero lo importante que tengamos en claro es que tenemos diferentes espacios y cada espacio va a tener su necesidad. Cada zona de nuestra organización o de nuestra empresa va a tener su necesidad y sus riesgos, obviamente, asociados. Entonces, esa es la primera consideración que tenemos que hacer. Tenemos que considerar cada uno de los espacios, no considerar un todo, sino saber zonificar. Por ejemplo, ahora les presento un layout de una fábrica. Esta es una fábrica de una planta, que prepara chalecos antibalas. Y es un proceso muy sencillo, pero que tiene, sin embargo, 6 operaciones. Y cada operación tiene espacios propios y espacios compartidos. Entonces, en cada espacio compartido, es posible que haya un riesgo de contagio. Entonces, cuando yo hago el análisis en mi organización, dónde pueden estar esos puntos de riesgo, es importante que yo no solo considere el contacto personal, el contacto persona a persona o a través de un semilaborado, de un producto final o de un insumo, sino también a través de la zonificación, que establezca el riesgo para cada zona. Si no puedo llegar a mandarme una macana grande como una casa, si me olvido de uno de estos espacios, o si no considero el concepto de espacio. Piensen, por ejemplo, donde hay pasillos. Bueno, posiblemente el pasillo sea un punto de riesgo, sobre todo en ciertas organizaciones donde quizás los espacios para pasar son los justos y los mínimos que prevé la legislación. Por ahí tenemos 70 centímetros de paso. Y con eso, si tienen que pasar 2 personas, van a terminar teniendo de alguna manera un contacto íntimo, ¿no? Entonces es un lugar de riesgo donde seguramente tendremos que tomar alguna medida que pueda paliar este riesgo, ¿no? Y que sea de menor ocurrencia. Bueno, a modo de ejemplo, para que ustedes se queden como con una idea general de qué tipo de operaciones podría ser,
Yo seleccioné algunas que me parece que son las más típicas, habituales y las más claras, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podría haber un riesgo de persona a persona? Bueno, vamos a comenzar por el principio, que acá está abajo de todo. El transporte que se utiliza para llegar a la dependencia. ¿Es transporte nuestro o es un transporte público que le dejamos a nuestros empleados? Si es transporte nuestro, tendremos que seguramente ver si ahí mismo no hay riesgo de contagio, ¿no? En el ingreso, la fila de ingreso también es un tema que uno quizás en general mucha importancia no le da, pero cuando uno se pone a pensar es donde se amontona mucha gente en ingreso y el egreso, y donde hay mucha ansiedad de movimiento, sobre todo en el egreso, ¿no? Estamos todos de acuerdo que la gente cuando termina su jornada laboral en general se quiere ir rápido. Si tenemos una operación de cambio de indumentaria, ya sea por un vestuario o similar, también es un lugar de punto de contacto, donde se va a juntar una X cantidad de gente, donde vamos a tener un montón de instalaciones que la gente va a tocar con sus manos. Quizás si la gente se baña, también hay otro riesgo. Es decir, tenemos que contemplar eso. Después tenemos operaciones de trabajo que pueden tener más de una persona involucrada, aunque sean dos, aunque sea que dos personas carguen una bolsa, ¿no? Una bolsa de 40, 50 kilos, que no la puede cargar una sola, o no debería hacerlo. Ahí también tenemos riesgo de contagio, donde tenemos gente del mismo recinto y que está haciendo la operación en conjunto. Ni hablar de espacios compartidos como los lugares como el comedor o las salas de refrigerio, las máquinas para refrigerio, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Las operaciones de almacenamiento también muchas veces generan un riesgo de persona a persona. ¿Por qué? Porque, salvo que estén automatizadas, hay alguien que entra y alguien que sale. Operaciones en general de carga y descarga, y acá voy a involucrar también a terceros. Carga y descarga de insumos y carga y descarga de nuestros productos. ¿Cómo hacemos la operación con el conductor del vehículo donde le vamos a cargar nuestro producto? También es un punto de riesgo, ¿no? Esos puntos donde tenemos que parar y ver, a ver, ¿cuál será el riesgo acá? ¿Tenemos riesgo acá? ¿Es un punto? ¿No es un punto crítico? Bueno, para analizar. En general, la entrega y recepción de insumos, según el volumen y según su naturaleza, obviamente, pero también está asociado con una carga de descarga y en muchos casos la evaluación de un insumo requiere que trabajen en conjunto cliente y proveedor. Una inspección, por ejemplo. Y ahí también puedo tener riesgo de contagio. Y después todas las actividades internas de movimiento, ya sean de operaciones o entre depósitos, es decir, todo el movimiento interno que puedo tener dentro de mi organización. Pasillos, oficinas, salas de pase, el reloj si tenemos un reloj o una huella digital, ¿no? Que cargamos en el reloj, también es un punto de contagio. Hay que tener en claro, analizar bien el flujo del proceso, nuestro flujo de actividades. ¿Qué actividad va primero, cuál va después y cuál tiene riesgo? ¿Dónde puedo tener algunos puntos de riesgo en las instalaciones? Bueno, vestuarios y baños parece la más sencilla, pero ahora vamos a entrar con un montón que son más detalladas. Las puertas, con sus manijas, con sus barrales, ¿no? Son puntos, o las planchas que tienen para empujar con la mano, son puntos de riesgo de contagio. ¿Está? Entonces son puntos que tenemos que pensar. Por ejemplo, si tenemos una puerta que es en vaivén, la apertura de la puerta, si es hacia el lado de la persona, se puede poner un pedal. Hay unos pedales que se ponen, que se engancha el zapato y se arrastra. Entonces no se toca la puerta, o sea, la manija para abrir. En el caso del cierre, si es solamente empujarla, bueno, se puede empujar con el hombro o como sea, pero las puertas son un punto crítico de contagio. Cualquier tipo de puerta, no es solamente la puerta del baño. Cuando lo pensamos habitualmente, que decimos que la gente se lave las manos cuando sale del baño y para agarrar la puerta. Cualquier puerta puede ser un punto de contagio, entonces tengo que tener una estrategia para esto. Los matafuegos, aunque parezca una pavada, y es cierto que no se usa mucho y no sabemos cuánto tiempo vive el virus, podría vivir en la superficie de matafuegos, de la pintura. No lo sabemos, pero es un punto de riesgo. La red de incendio, el agua en general como concepto, el agua que podría ser de los lavadores de ojos. Otros lugares donde son puntos de riesgo que quizás a veces nos pasan de largo, las escaleras con sus pasamanos. ¿No? Está claro. Los ascensores o montacargas son puntos de riesgo. La gente se apoya, la gente mira, la gente estornuda. Ni hablar de las botoneras, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también entra aquí las botoneras. Instalaciones de refrigeración, calefacción, etcétera, etcétera, también obviamente entran. Y un tema que para ahí parece una pavada son los puntos ambientales, ¿no? Muchas empresas lo tienen, son esos lugares donde se disponen de los diferentes tipos de basura seleccionados, digamos, identificados. Entonces son tachos de basura, o de reciclables,
o de papeles, digamos, pero que también son un potencial foco de conflicto. Y más pensando que donde hay papel puede haber pañuelos y la gente con el pañuelo, por ejemplo, estornuda, se suena la nariz y bueno, y tiene secreciones que potencialmente podrían transmitir el virus, por lo que entendemos, ¿no? De nuevo, nosotros no somos especialistas en esto, ¿no? En cómo es la transmisión, pero sí tenemos que ser especialistas en encontrar esos puntos de riesgo. Otros procesos, ahora entramos en la parte del producto en sí mismo. El producto, cuando hablo de producto, obviamente, puede ser un semi-elaborado, no tiene ese producto finalizado. El packaging puede contener, obviamente, el virus y eventualmente transmitirlo. Almacenamiento refrigerado. Ya está demostrado que el virus es muy amigo de la refrigeración y puede vivir, por lo que tengo entendido y he escuchado porque es dominio público, podría vivir hasta 14 días en la heladera, o sea, en una refrigeración de más o menos 4 grados. Entonces, lo que sea almacenamiento refrigerado, tendremos que contemplar que es un lugar potencial de riesgo. Operaciones de carga y descarga, obviamente también puede haber contaminación por producto, contaminación cruzada de productos, yo creo que es un poco más difícil ahí. Pero de nuevo, tengo que parar y tengo que entender cuáles son los puntos de riesgo. Después veremos si esos riesgos son altos o bajos. Eso vamos a verlo en unos minutitos. Pero lo importante es que detectemos aquellos puntos que son riesgosos. Y por último, las operaciones en general de delivery o de entrega, que pueden ser internas o pueden ser externas. Estamos en la misma de carga y descarga. Son oportunidades donde puede haber un riesgo de contagio. Y por último, como para cerrar el cuarto enfoque en la parte operativa, en los equipos, y cuando hablamos de equipos somos muy genéricos. Maquinaria de carga, vehículos que se puedan compartir, equipos de medición, balanzas, micrómetros, calibres, sí, todos los equipos de medición que yo podría utilizar y compartir, herramientas de puño, llaves, martillos, soldadoras, elementos de protección personal, algunos, lamentablemente, bueno, seguramente en el público habrá más de uno que sabe que sucede, que a veces se comparten, no los que son de uso íntimo, pero sí se pueden compartir algunos elementos de protección personal, como arneses, por ejemplo, se comparten, ¿no? No hay que generar un arnés según el tipo de actividad que se realice, ¿no? Pero podría ser un elemento de protección personal que se comparta. Entonces, también está previsto cómo actúo con los elementos de protección personal. Son puntos de riesgo. Botoneras y mandos de equipos, también. Equipos que tienen un mando manual pueden ser plausibles de contaminación. Parece como que es mucho, ¿no? Como que es una gran cantidad de cosas y que el mundo nos abruma y no hay solución para esto. Es tanto que se me va a escapar algún aspecto. Bueno, seguramente se nos van a escapar algunos aspectos, eso está muy claro. Pero no nos vamos a ahogar por eso, porque ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos para cuantificar estos riesgos. Previamente, como para cerrar ya un poquito esta unidad, acá les dejo una sugerencia de cómo enfocar la detección de puntos de riesgo. Primero tengo que tener una clara definición de las actividades que tengo. ¿Y qué recursos utilizo para esas actividades? ¿Qué recursos podrían ser? Las personas, los equipos, los insumos, los productos, los servicios que tengo. ¿Por qué? Porque para acceder a un servicio seguramente voy a tener una posibilidad de contacto y eventualmente un contagio. Después, una vez que tengo bien definido mi flujo de tareas, de actividades con sus recursos, ahí es donde tengo que empezar a encontrar los puntos de riesgo, estos que yo definí, con las sugerencias que yo les di, por ejemplo, y los vamos a cuantificar, que es lo que vamos a ver ahora en unos minutitos. Y a partir de ahí determinar la estrategia que vamos a seguir. Porque quizás decidimos el riesgo es tan bajo que no voy a hacer una acción específica para esto, porque es tan bajo el riesgo que no tiene sentido gastar pólvora en timangos. Y una vez que defino la estrategia, voy a definir qué es lo que voy a hacer para reducir esta ocurrencia o el impacto de los riesgos. Algunas sugerencias básicas para encontrar estos puntos de riesgo. Bueno, miremos las operaciones que requieren manipulación, donde hay interfaces de interacción de personas, almacenamientos intermedios, equipos que son compartidos, cuellos de botella físicos y cuellos de botella de los productos, espacios de circulación y ventilación ni hablar, y bueno, lugares de reunión de personales como que es muy de reunión de aglomeración, ¿no? Un poco lo que ya les comentaba antes. La idea, a ver, es cuando ustedes se enfoquen en la mejora, en decir qué vamos a hacer, yo les presento 3 focos. El foco más accesible es educar en la prevención. Capacitar, capacitar, capacitar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, cambiar el comportamiento de la gente, si ese comportamiento al día de hoy no es el mejor. Podemos cambiar los métodos, y es muy bueno que cambiemos los métodos. Entonces es posible que una operación que antes la hacíamos entre 4 personas, ahora la hagamos en 2 turnos en 2.
Y bueno, y seguramente reduzcamos la producción. O, por ejemplo, incorporar una rutina de limpieza entre turno y turno, si antes no se hacía, pero de limpieza del equipo, de las partes que podrían tener riesgo. Por eso es importante primero detectar esos puntos de riesgo. Y después tenemos una tercera solución, que en general es la más cara y la que más tarda en implementarse, pero que es muy, muy positiva, que es trabajar sobre la tecnología, o sea, sobre, por ejemplo, nuestra línea de trabajo, o sobre el layout, o sea, la disposición de equipos, para que la cantidad de movimientos o puntos de riesgo sean los mínimos. Hay un punto que yo creo que no está puesto acá, pero creo que es importante, que hagamos foco en comprar elementos de protección personal de buena calidad. Porque muchas veces, por ahorrar un peso en comprar un elemento de protección personal de calidad media o baja, generan que se rompan o que el usuario no los pueda usar bien o que le sean tan incómodos al usuario que no lo va a usar. Está claro que a nosotros no nos alcanza con que nuestros empleados o nuestros colaboradores nos firmen la planilla diciendo que recibieron el elemento de protección personal. En este momento, lo que necesitamos es que no se enfermen y que no enfermen a otros. Y esos otros pueden ser nuestros o pueden ser externos, podrían ser clientes, ¿no? O proveedores nuestros. Entonces sí tenemos que hacer foco, no solo en educar en los métodos, en el layout, sino también en la calidad de los elementos de protección personal que brindamos. Es importante eso. Pensemos siempre, como se dice, que lo barato termina saliendo caro. Y para cerrar esta parte, algunas prácticas generales que son de uso común para que se puedan implementar en estos protocolos podrían ser las siguientes, ¿no? Reducir las operaciones multipersona, evitar aglomeraciones, mejorar los lugares de posible riesgo de accidente, porque no estamos en momento de tener accidentes por cosas que son prevenibles. Por ejemplo, yo siempre recuerdo un caso que me pasó en una empresa donde entré a trabajar con ellos, a asesorarlos, y acababan de inaugurar una planta de explosivos, y en lugar para acceder al tomamuestras había que atravesar una cruz de San Andrés. Era un lugar, pero estamos hablando de explosivos encima, ¿no? Obviamente que no era nitroglicerina, con lo cual no había un problema de movimiento, pero se entiende la ilógica, ¿no? La falta de lógica cuando se diseña. Bueno, entonces si nosotros sabemos que hay lugares que son de posible riesgo porque se resbalan, porque están rotos los escalones o porque le falta el antideslizante, es el momento de evitar accidentes, porque el accidente hoy no solo puede generar, perder, entre comillas, a la persona por su accidente, que hace que se lastime o que deba dejar de trabajar, sino también que, por ejemplo, por llevarlo al hospital, generemos un contagiado más. Y sea más caro, insisto, el remedio que la enfermedad. Por eso hay que insistir en prevenir. Este es el momento para arreglar las, entre comillas, pavaditas, que son las que pueden generar este inconveniente. Y sabiendo que nuestro personal seguramente va a estar incorporando todas estas buenas prácticas y todas las recomendaciones que se van a ir incorporando en la medida con rutinas de limpieza, cuidado, ¿no? Digamos, estamos con la cabeza un poquito más dispersa. Y quizás un movimiento que antes teníamos rutina, pues sabíamos que faltaba un escalón o que el escalón estaba más bajo, es decir, algún defecto que había y que ya lo habíamos, entre comillas, incorporado en nuestra rutina de trabajo, es el momento en que lo vamos a tener seguramente ese accidente, y más chances de que lo tengamos, porque vamos a estar con la cabeza en otro lado. No vamos a estar concentrados en el trabajo, ahora vamos a estar concentrados en el trabajo, en que estamos volviendo, y encima de todo, tenemos que pensar en las nuevas medidas. Seguramente hay más chances de que tengamos ese accidente que hasta ahora no lo veníamos teniendo porque ya sabíamos que fallaba, que esa zona de la fábrica no estaba bien. Bien, escalonar ingreso y egreso, fundamental establecer zonas limpias, entre comillas, y sucias. Fundamental establecer, separar y que quede claro que no se puede pasar con ropa, entre comillas, sucia, o sea, la que viene de la calle, a esa zona limpia. Fundamental. Y no solo estamos hablando de farmacia y de alimentos, ¿no? Pensémoslo en general si se puede. Determinar rutinas de limpieza de equipos, transportes, sectores, los más sencillas y prácticas posibles, educar en medidas preventivas, explicar no solo cómo prevenir las cosas, sino las consecuencias por no cumplir. Digamos, nosotros lo llamamos toma de conciencia. Que la gente tome conciencia de lo grave que puede ser si empieza a omitir todas las actividades que tiene que hacer, adicionales, entre comillas, por esto. Optimizar el uso de equipos de manera unipersonal, es decir, estimular, más que optimizar sería la palabra adecuada, evitar reuniones presenciales, bueno, definir responsabilidades, y esto es otro tema, definir responsabilidades unívocas en los procesos. Que no haya, lo puedo hacer solo, pues no, tratemos de que esté en lo más claro posible la responsabilidad de cada uno. Siempre es bueno eso, obviamente, pero ahora es más crítico todavía.
Y un tema fundamental, porque tenemos que tener lo que llamamos trazabilidad. Tenemos que saber qué contactos o qué potenciales contactos tiene cada persona. Parece una exageración, parece una cargada, pero no es así. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos puede, entre comillas, reducir muchísimo el riesgo de contagio cuando tenemos un caso en nuestro ambiente de trabajo. Si sabemos con quién estuvo, con quién no estuvo, entonces eliminemos, a ver, dentro de nuestro ámbito, insisto, si después la persona de afuera se junta a tomar café, ya no podemos, se juntan afuera en la empresa a tomar café, evidentemente no podemos trabajar sobre ellos. Hasta ahí llegó nuestra responsabilidad. Pero en nuestro ámbito de trabajo necesitamos tener esa información y tratar de que quede claro con quién te puedes juntar, entre comillas, y con quién, digamos, o hasta dónde puedes ir físicamente. Las dos cosas, sectores y contactos. Bien, vamos a hacer rápidamente una charlita de riesgos, porque ya detectamos los posibles riesgos, pero ¿cuál es el más importante? ¿Dónde tengo que enfocar mis recursos para poder ser más eficaz? Porque la verdad es que no tenemos infinitos recursos ni tenemos infinito tiempo. Tenemos que, entre comillas, ya estar ahí jugando. Entonces yo les presento un esquema muy sencillo de cuantificación de riesgos. Fíjense que se basa en 6 etapas, pero van a ver que las pasamos rapidito. Primero definirlos, que ya lo hicimos. Ya definimos los riesgos posibles. Los definimos en esos puntos de riesgo que definimos en el caso anterior. Los tenemos que cuantificar, ahora vamos a ver un método. Después de cuantificarlos, los vamos a priorizar, a definir cómo vamos a actuar, y después vamos a tener que implementar las acciones que se desprenden un poco de lo que venía hablando antes y evaluar si esas acciones fueron eficaces o no. Eso es fundamental, porque seguramente si las acciones fueron eficaces, pues bárbaro, pero si no fueron eficaces, voy a tener que revisar mi planilla de riesgos, o mi análisis de riesgos, perdón. Porque evidentemente no anduvo del todo bien. Tengo que trabajar sobre eso. Riesgo, rápidamente, es una condición de evento que se ocurre, puede crear un efecto positivo o negativo. Acá estamos claramente hablando de efectos negativos, y uno tiende a ser negativo, ¿no? Nosotros tendemos naturalmente a ser negativos. Está claro que en cualquier decisión que tomemos hay un cierto nivel de riesgo, y en este modelo que les presento, vamos a pensar en tres aspectos. Primero, ¿qué es lo que pasaría si ese riesgo sucede? Que en nuestro caso sería se contagia a la persona. La probabilidad de ocurrencia, o sea, una estimación de cuán probable creemos que esto va a suceder, y un tema importantísimo. Bueno, y si sucede, ¿qué pasa? ¿Qué gravedad tiene o qué impacto tiene en nosotros? A ver, está claro que no es lo mismo que se contagie un taller, digamos, una persona, un taller mecánico que tiene un empleado, que una planta de productos alimenticios de un laboratorio, ¿no? Eso seguramente el impacto va a ser distinto. La probabilidad de ocurrencia, un criterio que yo les propongo que utilicen para cuantificarlo, si es alto, medio, bajo, y ahora vamos a ver si se puede hacer con escalas, hay un montón de maneras. Es pensar si el contacto es directo o indirecto. El contacto directo obviamente tiene una mayor probabilidad de contagio, está clarísimo que es así. ¿Por qué? Porque en el indirecto yo puedo apelar a rutinas de limpieza. A ver, otra cosa, o por ejemplo, a tener equipos adicionales, o a limitar los movimientos. Pero cuando yo sé que hay una operación, y cuando digo operación puede ser el contacto en un pasillo, estrecho de persona a persona, y ese es un lugar riesgoso, donde hay un alto riesgo de que suceda, una alta probabilidad de que suceda el contagio, si uno de los dos está contagiado, porque tenemos que partir de esa base. No se va a contagiar por, digamos, si dos personas que están sanas, sin tener la enfermedad, evidentemente no hay riesgo de contagio. Pero bueno, estamos suponiendo que qué pasa si hay un riesgo, viene una persona que está contagiada y que quizás no tiene síntomas, es asintomática. Digamos, insisto, estamos todos aprendiendo con esto, ¿no? Porque es una realidad que un poco nos está superando, pero bueno, tenemos que tratar de salir jugando, como me gusta decir a mí, para ir cubriéndolo. Bien, y cuando hablamos del impacto, es justamente esto que decía recién. ¿Cuál es, a ver, si sucede este riesgo, pensando en la posición de la persona que está trabajando, ¿cuál es su capacidad de contagio a terceros? Porque si es una persona que está aislada en un depósito, seguramente el riesgo de contagio va a ser mínimo y se va a circunscribir a la manipulación de los productos o de los insumos del depósito. Entonces, seguramente, por ejemplo, una medida paliativa, ¿cuál va a ser? Y si yo instalo una buena rutina de limpieza de todos los insumos o productos que saco de ese depósito, el riesgo de contagio va a ser muy bajo. Y el impacto también va a ser muy bajo. Otro punto es la dificultad de reemplazo. ¿Qué pasa si contagia a una persona clave que hace una operación puntual y que quizás no es tan sencillo conseguir un reemplazo? Y el otro punto, que es un poco está más referido a lo que hablaba antes, ¿no? El tema que no es lo mismo contagiar, que se contagia un taller mecánico en un laboratorio. Imagínense que empiezas a saltar casos en un laboratorio o en una planta de productos frescos, que van directo al cliente.
honestamente, ¿no? Si ustedes se enteran, por ejemplo, una fábrica de pollos, una procesadora de pollos, perdón, que vende el producto congelado o fresco, tiene un brote enorme de coronavirus, sabiendo que el coronavirus, por lo que se entiende, parecería que es muy resistente al frío, vean la gravedad que puede tener, ¿no? Está claro, ¿no? Digamos, el impacto a nivel de imagen, mediático. Seguramente van a caer mucho las ventas. Entonces, posiblemente, para esa planta de procesamiento de pollos o para esa planta de medicamentos, tenga que extremar entender que el impacto de cualquier contagio va a ser muy alto. Que no es lo mismo para un taller mecánico, insisto con lo mismo. El punto es cómo lo cuantifico. Bueno, lo que tenemos que hacer es definir escalas para ambos parámetros. Las escalas pueden ser, por ejemplo, 1 a 5, teniendo como 1, por ejemplo, que es en lo que es probabilidad, acuérdense que es probabilidad de ocurrencia e impacto o gravedad. De 1 a 5, donde 1, por ejemplo, sea que la probabilidad de contagio es prácticamente nula, nunca va a ser nula porque no nos podemos asegurarlo, y 5 es muy probable que se contagie, o incluso de 1 a 10 nos abrimos un poco más. Yo sé que esto tiene un componente muy alto subjetivo. No estamos en procesos industriales de alto nivel, se trabaja a nivel estadístico con la definición de frecuencia o de probabilidad de ocurrencia. No estamos en estas condiciones, pero seguramente a través de nuestro conocimiento y de lo que podemos ir escuchando de otros sectores similares podemos definir estas escalas. Esto lo hacemos, esta cuantificación de 1 a 5, 1 a 10, incluso hay gente que lo hace de 1 a 3, a mí me parece demasiado apretado, diciendo alto, medio, bajo. Bueno, yo les recomiendo que sean, por un lado, que sean la misma escala para los dos casos, para la probabilidad de ocurrencia y para el impacto, pero bueno, cada uno va a tener su definición. Y con eso calculamos lo que llamamos el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es simplemente el producto, o sea, la multiplicación entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Acá les traje un par de ejemplos de la vida real, que, por ejemplo, 2 personas que tienen contacto directo porque están para levantar una bolsa. Su probabilidad de ocurrencia es 8. Es muy probable que si la persona no se contagia, el otro se vaya a contagiar. Y es muy probable. Y el impacto es muy alto, porque es la operación que después incluso le va directo al cliente. Entonces tiene un nivel de riesgo muy alto de 56, ¿no? 8 por 7. El segundo caso que les presento es la entrega de la bolsa al cliente. La probabilidad de ocurrencia es más baja. ¿Por qué? Y porque ya no está en contacto directo. El cliente se le deja en el camión o se lo puede dejar abajo en el piso que el cliente se encarga de levantarlo, se hace más a través del producto y no a través del contacto estrecho. Entonces su probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero el impacto, sin embargo, es altísimo. ¿Por qué? Porque estoy contagiando al cliente, ¿no? ¿Se entiende? Y el cliente después, que no tiene idea que lo estoy contagiando, lo puede llevar a todo el universo. Entonces es muy grave. La probabilidad de ocurrencia es relativamente baja. Bueno, en este caso nos da 32 de producto. Pero insisto, el impacto es muy alto, porque estoy haciendo de un tercero. Es mucha responsabilidad de mi parte. Entonces, por ejemplo, una manera en que se puede encarar es plantear una de estas matrices. Acá está claro que la zona roja es donde tengo alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia. La zona amarilla está un poquito más abajo, la verde más abajo y la azul, bueno, es como que es una zona que es muy poco probable que suceda, o es una zona donde si sucede no pasa nada, ¿no? Si ustedes acá pueden ver en la fletita que yo les voy a mostrar, si sucede acá, es grave, pero la probabilidad es muy baja que suceda. Y acá al revés. Es muy probable quizás que suceda, pero el impacto va a ser tan bajo que no voy a gastar pólvora en quemarnos. Recuerdan los casos que hablamos recién. El primer caso, que era el transporte de la bolsa, fíjense dónde me cae, ¿no? Me caen 7 de gravedad y 8 de probabilidad de ocurrencia. ¿Está? Miren, me cae en zona roja. El segundo caso me cae entre el verde y el amarillo. Un 8 4. 8 impacto y 4 probabilidad de ocurrencia. Evidentemente, está claro que yo voy a tener que priorizar donde tengo un mayor riesgo. Entonces acá vamos a ver lo siguiente, bueno, pero ¿cómo puedo actuar para enfocar en un riesgo? Las estrategias de abordaje, yo le voy a plantear 5 estrategias de abordaje. Yo ya detecté que hay un riesgo con una cierta probabilidad. Entonces ahora tengo que decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Aparte de agarrarme la cabeza y preocuparme. Lo primero que tengo que hacer es ver si elimino o evito el riesgo. Es muy difícil eliminar un riesgo. Eliminar un riesgo implica llevarlo a cero. A cero su impacto, a cero su probabilidad de ocurrencia. Es muy difícil hacer eso. No quiere decir que no pase, pero es muy difícil. En general lo que hacemos son estrategias que llamamos más de mitigación. O por ejemplo, transferencia. Sacamos un seguro, tercerizamos una operación. Ahí transferimos el riesgo. No quiere decir que el riesgo no exista, ni que si sucede sea un drama, porque posiblemente también lo va a ser. Pero
Si yo te lo transfiero a un especialista en su operación, seguramente el riesgo de que suceda el problema va a ser menor. Y quizás el impacto también. Ahora vamos a ver el caso. Lo habitualmente que hacemos es mitigar, es bajar, o sea, su probabilidad de ocurrencia o bajamos su impacto. Es trabajar o podríamos incluso bajar los dos. No lo estamos eliminando el riesgo, pero bajamos su consecuencia, ¿se entiende? O su probabilidad de ocurrencia. Nos movemos en nuestra tablita que teníamos de colores recién, quizás pasamos de una zona roja a una zona verde, o a una zona azul, que sería maravilloso. No lo estoy eliminando, todavía queda un riesgo residual, pero es menos probable que suceda, o si sucede no es tan terrible como antes. Bajo el nivel de riesgo. Y por otro lado tengo aceptación pasiva, que la aceptación pasiva es, mira, en general se da en la zona azul. Es tan poco probable que suceda que ni siquiera me preocupo en pensar cómo lo voy a afrontar. Yo no la recomiendo, ¿eh? No digo que es una estrategia posible, pero no es de las más recomendables, ni mucho menos, porque tiene justamente ese potencial peligro. Que quizás digo, mira si va a suceder. Bueno, y por ahí sucede. Y por otro lado tenemos una mejor estrategia en estos casos, que el nivel de riesgo es muy bajo, que es la aceptación activa. ¿Y qué significa aceptación activa? Tener un plan de contingencia, un plan de reacción si esto sucede. Es lo que generalmente hacemos. La matriz de riesgo, por ejemplo, se podría plantear así también. Acá les traje otro modelo. Si tengo alto impacto y alta probabilidad, hay que evitar o al menos mitigar. No puedo jugar con otra cosa. Si tengo alto impacto, pero baja probabilidad, o sea que estaría en el cuadrante de acá, transfiero el riesgo. Podría transferirlo. Si tengo bajo y bajo, aceptación pasiva o activa. Y si tengo alta probabilidad de que suceda, pero el impacto es bajo, bueno, tendría que ser por lo menos una aceptación activa. Siempre que podamos mitigar, es lo mejor que nos puede pasar. Pero insisto, a veces mitigar es muy caro, o es muy difícil, o lleva mucho tiempo, entonces tenemos otras alternativas. Entonces quizás una cosa es que estemos en zona roja, eso es de ya. Pero si estamos en una zona un poco más tranquila, por ahí nos podemos dar ese pequeño lujo de tener un plan de contingencia si sucede, que es lo que muchas veces hacemos, lamentablemente, somos más de tener el plan y listo y vemos qué pasa, o transferirlo. Todo esto obviamente tiene costos, ¿no? Eso está claro que, como lo veíamos antes, todas las modificaciones que yo haga, algunas son de bajo costo, como es la parte más de educación en la prevención, pero otras son de costo más alto. Transferir por ahí tiene un costo alto también, pero posiblemente más alto todavía. Es nuestra responsabilidad encontrar un punto intermedio que nos sirva. Llevando este mismo concepto a la zona roja como de manera genérica, fíjate cómo es. El rojo tenés que hacer una acción inmediata. Y en el rojo no podemos jugar. Si estamos en zona roja no podemos jugar porque es muy probable que suceda, y si sucede va a ser un flor de desastre. No es un momento de juego. No es para esperar y ver, no es un wait and see. Es un momento donde tengo que actuar. El amarillo, estoy un poco menos jugado, pero tengo que actuar también. En el corto plazo hay que hacerlo. No es que tengo que ya hoy, a ver, si yo estoy en una zona roja, en un riesgo de zona roja, y encuentro un caso de contaminación, de contagio, posiblemente la acción inmediata sea cortar las actividades y establecer una cuarentena para la gente que estuvo en contacto. Si estoy en una zona amarilla, en un riesgo amarillo, tengo que hacer una acción en corto plazo, pero posiblemente no cierre directamente toda mi empresa, toda mi fábrica. Si estoy en un punto verde, ya estoy más en la zona más de aceptación. Entonces puedo tranquilamente plantear algunas mejoras básicas para reducir el impacto, o sea, para hacer una mitigación y que me mueva dentro de la zona verde o incluso me pase al azul. Y si estoy en la zona azul, lo habitual es hacer una aceptación pasiva, o lo mejor sería hacerla activa. ¿Está? Entonces, está claro, si estoy en zona roja, ya tengo que hacer algo inmediato y, entre comillas, apagar el incendio. No puedo jugar con eso. Zona amarilla, tengo un poquito más de tiempo, pero tengo que ya ir pensando algo para que no explote toda la situación. Pero no puedo olvidarme. Zona verde, mejora básica. Sí, trabajar en prevención, en alguna mejora puntual. No estoy en una zona de riesgo realmente alto. Y zona azul, aceptación. Una cosa importante, esto es un número de ejemplo. Ustedes es un modelo posible, pero, insisto, cada uno, según su actividad, posiblemente personalice este tipo de matrices. Estas son matrices más genéricas. Yo les traje un ejemplo de cómo podría ser el caso, porque cuando yo determino una estrategia, tendré que definir una acción. Y las acciones que defino para mejorar algo tienen que estar planificadas. Y por lo menos tienen que, fíjense este caso. Caso 1 del contacto entre las dos personas al levantar la bolsa. Dijimos que tenía un nivel de riesgo de 56. La acción, ¿cuál sería? Y, por ejemplo, adquirir un aspirador. Ahí seguramente saco una persona de la operación y ya bajé muchísimo el riesgo.
No voy a decir que lo eliminé, porque el apilador es una máquina, es un equipo, entonces posiblemente, si usan 2 personas, podría haber contacto, podría haber contagio a través del equipo. Bueno, tengo que definir un responsable, por ejemplo, en el de compras, tengo que definir un plan de acción. Aunque sea un plan de acción tan sencillo, tiene que ser así. Y lo más importante es que tengo que establecer un plazo para tener, en este caso, el apilador andando. Porque hasta ese momento, imagínate que hoy 8, yo determiné, hicimos el análisis de riesgo y llegamos a la conclusión que acá hay que mitigar el riesgo, para eso vamos a adquirir un apilador. Bueno, yo tengo que tener apilador en planta el 15. Y hasta que no lo tenga, quizás voy a hacer alguna rutina adicional, voy a vender a fraccionar más chicos, no lo sé. Pero yo tengo que tener claro los plazos, porque hasta ese momento tengo que tener un cuidado ultra especial, ¿no? Mucho más dedicado. Y por otro lado, tengo otro riesgo, que es el de contacto por entrega al cliente, que el nivel de riesgo era mucho más bajo. Bueno, acá yo propuse 2 acciones para analizar cuál es la que más conviene. Una es establecer un método de delivery seguro con personal mío. Generamos protocolos de entrega, profundizamos la limpieza del transporte y del empleado, y entendemos que esto sí se puede implementar muy rápido. En 3-4 días armamos el protocolo de entrega, que sea dejar a la puerta, que el cliente use su birome, es decir, pensemos algunas medidas puntuales que nos pueden servir. Y por otro lado podemos tercerizar el delivery, pero ojo, cuando tercerizo el delivery, fíjense que obviamente lleva mucho más tiempo tercerizar el delivery que hacer un delivery seguro, si tengo los elementos para hacerlo, ¿no? Obviamente, tengo que tener claro que el proveedor tiene que tener protocolos de entrega, porque sigue siendo mi cara visible. Por más que se lo entregue a un proveedor X de logística, el día que tenga un problema, el cliente o el usuario se va a acordar de mí, no se va a acordar del operador logístico. Yo sigo siendo responsable. Transferir una actividad no es transferir el riesgo, ¿no? Está claro que no lo transfiero totalmente. Seguramente va a ser menos probable, porque ellos deben tener rutinas establecidas, porque es un negocio. Pero eso no me puedo obviar. Bueno, ahora seguramente tendré otros plazos y yo tendré que entender dónde más me conviene estar. Vamos a pasar al punto de comunicación, que es un punto importante también. Porque la comunicación puede generar que todo lo que yo hice fracase si no lo efectúa adecuadamente. Yo planteo 5 interrogantes de la comunicación. Y aclaro que no soy ningún experto en comunicación ni nada por el estilo, sino que a partir de un modelo sencillo estamos tratando de encontrar comunicaciones eficaces. Las preguntas son 5. ¿A quién debo comunicar? ¿Qué le tengo que comunicar a ese que definí antes? ¿Cómo voy a comunicar esos temas que tenía que comunicar a esa parte interesada? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momentos o con qué frecuencia? Y por último, y no por ello menos importante, ¿quién lo va a hacer en mi organización? ¿Quién es el contacto con ese interlocutor? Para eso, yo les propongo que trabajemos en orden. El primer orden que tengo que tener es definir qué son mis partes interesadas, ¿no? Partes interesadas son todos aquellos que interactúan conmigo, con mi organización. Y fíjate que hay una lista muy corta, pero hay muchísimos más seguro. Tenemos personal, accionistas, clientes, consumidores, proveedores, órganos legislativos, organismos regulatorios, inspecciones, certificadores, ART, comunidad, competencia, autoridades sanitarias, entidades gremiales. Hay un montón de partes interesadas. Yo lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son las partes interesadas en las que tengo que comunicar en este caso. Después lo puedo aplicar para la actividad habitual, no obviamente, pero tengo que tener un método para encontrar cuáles son las comunicaciones para cada una de las partes interesadas en este momento respecto, obviamente, del tema del coronavirus. Porque no va a ser el mismo caso, va a haber casos distintos. Ahora vamos a ver un ejemplo. El método es muy sencillo. Primero define la parte interesada, tomando ese listado como referencia, y ustedes después tendrán que agregarle las propias. Y después, bueno, ¿qué tendría que comunicar esta parte interesada? Si es el caso detectado, la posible red de contagios que pudiera haber tenido por los contactos que tuvo, medidas de prevención, otros riesgos. Bueno, ¿cómo lo comunico? Una notificación fehaciente, que sea carta documento o algo similar, una nota, gacetilla informativa genérica, un correo electrónico, en la página web. Tengo que tener mis métodos para cada cosa. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se detecta un contagio, por ahí se podría comunicar antes para prevenir los contagios, ¿no? Si yo, por ejemplo, establezco un protocolo de entrega, ¿y quién lo tiene que hacer? ¿Quién es responsable de cada cosa? Porque si no, no lo hace nadie. O lo hacen todos y duplicamos o triplicamos el trabajo con todos los riesgos que eso tiene. Yo les traje un ejemplo, un modelito. Por ejemplo, esto podría ser un cuadro de comunicación. Por ejemplo, la autoridad sanitaria le comunicamos que hay un caso sospechoso. Lo hacemos por teléfono. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando se detecte, y lo va a hacer el médico, porque el médico va a ser el mejor interlocutor para hablar con el operador del call center o del servicio médico. Es el mejor que puede hablarlo.
podemos incluso tener un suplente, porque justo si nos enferma el médico y pobre está en cama, ¿qué hacemos? Bueno, los clientes, por ejemplo, ¿por qué podría comunicarme con ellos? Y uno podría ser por un posible contagio por delivery o porque voy a dar protocolos de entrega, ¿no? Estoy previniendo en el segundo caso. Bueno, puede ser por correo electrónico y en cada caso indico cuándo, por ejemplo, lo comunicaría. Y el delivery, ¿cuándo? Cuando lo detecte. Antes no lo voy a hacer. Si no tuve riesgo de contagio, no voy a comunicar a que se contagió nadie. Y los protocolos de entrega se lo voy a hacer con cada alta, baja o modificación del protocolo. Cuando cambie el protocolo, o cuando dé de alta uno, o cuando lo dé de bajar, tengo que avisar. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, el área comercial, por ejemplo, el responsable comercial. Proveedor es lo mismo. Podría suceder, por ejemplo, que nos contagiemos por contaminación de la materia prima. O porque vamos a instaurar nosotros protocolos de recepción de insumos. Y lo mismo. Si hay un contagio, cuando lo detectemos, y lo va a hacer compra por correo electrónico, por ejemplo. Y si es la recepción, por correo electrónico, cuando hay una alta, baja modificación de ese protocolo de recepción, y lo hará el área de calidad. Y por ejemplo, para el personal interno, lo vamos a comunicar protocolos de trabajo. Bueno, por ahí también podríamos agregar el tema de un contagio. Por correo, seguramente ahí vamos a ir directamente a buscar a todos, porque para eso es importante tener la trazabilidad de con quién estuvo en contacto cada una de las personas, en general. Bueno, los protocolos de trabajo los podemos poner por una nota personal, por una cartelera, un correo electrónico, con el método que tengamos, y supongo que lo haremos con cada alta, baja modificación y lo hará recursos humanos. Entonces, fíjense, estamos planificando a quién le vamos a decir las cosas, qué cosas le vamos a decir a cada uno, de qué manera, en qué momento y quién lo va a hacer. Esto es lo mínimo que necesitamos para tener una comunicación eficaz. De acá para arriba hay un montón de herramientas más, pero sin esto, se nos van a ver, piensen un poquito, se nos van a un poquito a complicar. Bien. Y ya para ir cerrando, vamos a plantear qué pasa cuando reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos si sucede? ¿No? El primer simple punto es comunicar. Tengo que comunicarlo. Para eso definimos anteriormente los métodos y las ocasiones. Bueno, y después vamos a plantear un esquema de doble acción. Por un lado vamos a hacer una contención y después por otro lado vamos a hacer una mejora, porque por algo hubo un contagio. Bien. La contención, el esquema que yo le propongo es un esquema sencillo también de 3 pasos. Primero es aislar esa persona puntual, si lo tenemos en el caso de nuestra fábrica o nuestra dependencia, si lo encontramos ahí, por ejemplo, cuando le tomamos la temperatura durante el día o en el comienzo del día, y ver si hay otros casos posibles de acuerdo a su red de contactos. Automáticamente tenemos que generar, aunque no esté del todo probado todavía, tenemos que generar una rutina de limpieza y desinfección de esos lugares donde pudo estar o pudo tener contacto esta persona. Y posiblemente hagamos algún cambio inmediato en algún proceso, que eso seguramente puede ser parte del análisis de riesgo que hicimos. Que ahí, bueno, ya está, bueno, ahora lo lamento, pero a partir de ahora, no sé, voy a decir algo así, medio ejemplificador, bueno, a partir de ahora el transporte lo vamos a poner nosotros, vamos a mandar un taxi a cada casa, por decir. Vamos a instaurar una rutina más de limpieza en cambio de turno, porque no la pensé antes, porque pensé que era un riesgo bajo. Y ahora vamos a ir para ese lado. O, por ejemplo, voy a cortar las actividades, otra cosa que podría suceder. El siguiente paso es, ya apagué el incendio, entre comillas. Bueno, ahora tengo que sentarme a analizar por qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Falló mi análisis de riesgo? ¿Falló otra cosa? ¿Falló la operación? ¿No le di importancia a esto? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es sentarme, y esto, por eso es importante, insisto, que tengamos trazabilidad de las actividades realizadas por la gente, es encontrar cuál fue la causa raíz, la causa que motivó este problema, el contagio. Si es externo, seguramente yo no tengo muchas chances de hacer mucho. Pero sí me puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué no lo detecté antes, si fuera el caso? Pensemos dónde podría replicarse este mismo caso. Mirá, acá lo encontramos, pero mira, si se contagió este hombre en esta operación, bueno, tenemos otra operación que podría suceder lo mismo. Entonces ahí viene el segundo punto, que es definamos qué acciones vamos a implementar, no para apagar el incendio. Ya el incendio lo apagué, ya contuve. Ahora vamos a hacer lo que llamamos la acción correctiva, que es que no vuelva a suceder este problema. Pensemos qué podríamos hacer para que este problema no vuelva a suceder. Y esto posiblemente, obviamente, van a ver que se va a retroalimentar el análisis de riesgos, porque seguramente nuestro riesgo, o omitimos un riesgo, o omitimos un punto de riesgo. ¿Se acuerdan lo primero que vimos, cómo definir los puntos de riesgo? Por ahí omitimos ese punto de riesgo. Entonces, lo que vamos a ver es esto, bueno, ¿qué pasó? ¿Podrá replicarse en otro lado? ¿Y qué voy a hacer para que no vuelva a suceder ese problema? Si puedo, ojo, no es un trabajo fácil, no es inmediato tampoco.
seguramente nos va a llevar un poquito más. Pero lo que no puedo hacer es omitir este paso. Si yo me olvido de este paso, voy a seguir teniendo ese problema si sucedió por un problema mío, insisto. Si la persona se contagió en su casa o hubo un contagio masivo porque todos fueron a jugar a la pelota después que terminó el horario del día, y eso no magia no podemos hacer. Pero lo importante, por eso es tan importante el análisis de causa, es que encontremos dónde se contaminó esta persona, dónde se contagió, perdón. O a través de qué. Si fue por las instalaciones, fue por un producto, fue por insumo, fue por un cliente que fue un servicio. Bueno, y el último aspecto, ahora fíjense cómo es. Ya encontré el motivo. Definí acciones para que, digamos, ya contuvo el problema, ¿no? Eso ya está claro. Definí acciones para que no vuelva a suceder el problema y ahora tengo que retroalimentar a todas las partes interesadas que corresponden con las nuevas acciones. Es decir, tuve que cambiar el protocolo, por eso me sirve mi matriz o lista de comunicación. Porque yo voy a ver, ¿dónde dice protocolo? Mira, acá todos estos puntos es protocolo, listo. Entonces a todos estos les tengo que comunicar que cambié el protocolo. Tengo que retroalimentar a quien corresponda. Bien. Ejemplos habituales de acciones correctivas. Lo más habitual que vemos que es modificamos rutina de trabajo, cambios en layout o flujo de los procesos. Esto es acciones correctivas, ¿no? Cuando ya tuve el problema. ¿Y qué puedo hacer para que en lo posible no vuelva a suceder? Digamos, insisto, mi análisis de riesgo puede ser que haya fallado. Modificación o adición de rutinas de limpieza es típica respuesta a esa. Incorporación de elementos de protección personal adicionales. Modificar tecnología, que dijimos que era un poco complicado. Incorporar el transporte como proceso propio. Modificar puntos críticos o de riesgo o modificar el análisis de riesgo. Escalonar los turnos, reducir la producción o cambiar la manera en que se produce. Es decir, muchas veces las acciones correctivas son acciones que quizás desechamos en el análisis de riesgo porque eran muy caras o porque eran complicadas. ¿Y a qué voy? El modelo, nosotros venimos en general con un modelo, esto es un tema hasta cultural nuestro, que solemos poner un poco en prevención, poner un poquito más en control y poner mucho en corregir los errores. La verdad es que nosotros tenemos que cambiar la ecuación. Posiblemente nos vamos a ahorrar mucho. Vamos a ahorrar algo, pero nuestro punto tiene que ser tratar de llegar justamente a un modelo de prevención. Con control también, no tengo que escatimar el control, pero mi esfuerzo en las fallas debería ser el menos posible. Si yo trabajo bien en la prevención, voy a tener obviamente menos fallas. Ahora, si yo sigo trabajando igual que antes, y bueno, y no le doy mucho asidero a los puntos de control, posiblemente siga pagando la falla, que en nuestro caso podría ser incluso el cierre temporario de nuestra organización o que no podamos abrir. Pensemos en este caso puntual que estamos hablando. No insisto, nosotros no queremos que nuestra gente se enferme, que nuestro personal se enferme. Tanto para que si se enferma no viene a trabajar y encima puede ser que haya contagiado más personal nuestro. Entonces, todo lo que podamos cubrir mediante la prevención, habiendo analizado los puntos donde podríamos tener contaminación, donde podríamos haber tenido también, donde analizamos los riesgos y vimos que un riesgo alto de contagio son puntos que tienen que cambiar a un enfoque preventivo. Sí o sí, en la medida de lo posible, ¿no? Y si no, podemos tener un plan de reacción. Entonces, insisto, esto no es una ciencia exacta. Esto es un trabajo sobre probabilidades. Por eso hay que caracterizar el riesgo con probabilidad de ocurrencia. Bueno, yo con esto yo voy cerrando. Si quieren hacer ahí un par de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, va a ser bienvenido. Yo les dejo como último, que me parece que es interesante. Yo encontré algunos protocolos que ya están establecidos. Hay algunos que son más completos y otros que son un poquito menos completos. Hay de todo. Yo acá tiré 4 o 5 como ejemplo. Por suerte, cada uno de los servicios está comenzando a generar sus protocolos y muchos lo están compartiendo, cosa que es muy positiva. En general son cámaras empresarias o organizaciones sindicales u organismos estatales o gobiernos o ejecutivos. Los de la provincia de San Luis son muy básicos, quizás todavía para mí les falta este valor agregado que yo les quería comentar. Hay otros que son buenos, el de la UCR está muy bien planteado, el de transporte automotor es muy claro también, ¿no? Y después el Ministerio de Agricultura, Agricultura y Pesca sacó una serie de guías muy interesantes. Falta un poquito esta parte de prevención que les decía, ¿no? Siempre en general son recomendaciones generales, pero yo creo que con eso, más un poquito afianzar los conceptos que hablamos hoy, seguramente van a poder armar un protocolo que les sea útil y que no sea solamente, insisto, para cumplir con los requisitos. Acá me han pasado una serie de preguntas, las
podemos ir contestando. Si quieren agregar alguna más, estoy encantado. Acá hay la primera pregunta que dice, para volver al trabajo, ¿debo contar antes por parte de la empresa o institución con los elementos de bioseguridad? Y sí, de nuevo, los elementos que apliquen a la función que estás trabajando, ¿no? Está claro. Yo no sé si aplica que tengas un barbijo en el 95. Tampoco conozco bien cuál es la actividad que estás realizando, pero tienen que ser lo que corresponde. Lo que sí tiene la obligación es presentar ese protocolo de actividades. Y ustedes, la persona que está trabajando en ese lugar, ya sea incluso un proveedor externo que esté trabajando, haciendo un servicio o una instalación o lo que sea, tiene que exigir esos protocolos perdón, para poder ingresar. Y si el protocolo exige justamente el uso de algún elemento de bioseguridad o uno más básico de protección personal, y está claro que se tiene que proveer. Pero a ver, con eso contestado la pregunta. Ahora, va a depender, insisto, el nivel del EPP va a depender un poco de él. Bien, acá hay unos siguientes. ¿Sabés si exigirán estos protocolos para las autoridades locales, municipios? Sí. Soy licenciado en técnico de alimentos, matriculado en el CPIA, muy bien. Un vecino que tiene un taller mecánico, 5 técnicos, un administrativo. Sí, por supuesto. A ver, yo lo que les planteo con los protocolos es usen lo que ya está publicado y que es oficial. Busquen en los sitios provinciales y en alguno municipal que tengan suerte que puedan conseguir, y en algún ministerio puntualmente, como les decía, el de Agricultura, la verdad que es un trabajo que está muy piola, digamos. Insisto, no desarrollan el concepto de enfoque en riesgo, pero es más genérico, pero puede servir como para lograrlo. Yo creo que siendo licenciado en Tecnicatura de Alimentos, me parece que tranquilamente podéis hacer las asimilaciones, pero de nuevo, quédense con el concepto de analizar. Primero entendamos el proceso que tenemos, cuáles son las actividades, y ahí vamos a poder determinar cuáles son los puntos de riesgo. Y a partir de ahí los cuantificamos con un análisis de riesgo, usando el método que les dije, o algún otro que ustedes conozcan y que está muy bien, y yo creo que tranquilamente. La siguiente pregunta, Corina, dice, excelente la exposición. Bueno, muchas gracias, no tenía que haberlo dicho. Hay que limitar el ego. ¿Se podría disponer de la presentación? Yo supongo que sí. Sé que la presentación está a disposición del colegio, pero absolutamente. Igual tienen mi correo electrónico ahí abajo, así que me pueden enviar un correo y se las envío, obviamente el archivo como para que tenga como referencia. Así que no hay problema. Igual después esta charla va a estar colgada, va a estar editada, y subida al sitio web de las presentaciones. Otra pregunta más. Me siento Susana Jiménez. ¿Cómo se puede controlar al personal externo que viene a la fábrica a realizar refacciones de maquinarias? Esto es importantísimo. Mirá, es excelente la pregunta y lo digo en serio porque es un tema crítico. Crítico. Lo ideal, yo me voy a poner lo ideal, después vamos a ver qué es lo posible. Cada uno tendrá sus recursos para ver qué es lo posible en esta idea que planteo. Lo ideal es que vos tengas un protocolo para visitas externas y que le pidas a tu proveedor su propio protocolo y que lo analices y que veas si realmente a la sazón, digamos, ese protocolo es adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenés que trabajar con la gente seguramente de seguridad y higiene o seguridad y salud ocupacional de la organización, ya sea el externo o propio, el servicio, para ver si ese protocolo es adecuado. Pero primero peguen una mirada y cuando organicen las visitas externas, tienen que organizar el flujo y el movimiento de la gente. ¿Se entiende, no? Que las personas que vengan a trabajar, nuestros proveedores externos que nos dan soporte en reparación u otro tipo de servicio, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la gente va a entrar, va a salir, va a ir al baño, va a ir a los vestuarios, va a ir acá, va a ingresar equipos. Bueno, tampoco nos pongamos, parece como que esto que tuvieron que estar todos con escafandra y un ataque de pánico, ¿no? Encontremos el punto medio. No relajemos, yo soy totalmente partidario de ser muy estricto con estas medidas porque empezamos todos a soltar un poquito la cuerda, ¿no? Y cuando soltamos toda la cuerda, soltamos tanto que de pronto nos quedamos sin cuerda y se fue todo para cualquier lado, para el lado de los tomates, con la gravedad que puede ser. Pero resumen de lo que preguntabas con el tema de los servicios externos que vienen a fábrica, vos tenés que darles un protocolo, deberías dar un protocolo propio, y ellos tendrían que tener un protocolo. Y obviamente, y esto lo digo como experiencia como auditor, que me enoja mucho, lo tengo que reconocer, es
cuando la persona externa entra a tu fábrica, vos sos responsable de ella. Entonces vos tenés que capacitarlo para que se sepa manejar en la fábrica. Si tenemos, digamos, si antes lo capacitábamos, que no siempre se hace, en las medidas básicas de higiene y seguridad, que tiene que tener, bueno, ni alimentos, ni hablemos con el tema de salubridad también, de limpieza, que tiene que tener esa persona para garantizar el inocuidad, para garantizar que no es un accidente, acá le tenemos que agregar el adicional del tema COVID. Es obligación nuestra hacerlo. ¿Pero por qué obligación nuestra? Porque el día de mañana hay un problema y la responsabilidad va a ser nuestra. Después no hay llanto posible. Y obviamente cuando lo capacitamos tenemos que tener un registro de esa persona que acepta que se capacitó. Bien, está lleno de preguntas. El siguiente caso. No se mencionó en la exposición quién confecciona el protocolo como responsable del mismo. Ahora es una aclaración con esto. No es lo mismo buenas prácticas que responsabilidades en higiene y seguridad legales. Absolutamente. Muy buena pregunta. El protocolo lo puede confeccionar cualquiera. ¿Quién es el dueño del protocolo? Y ahí viene la gran pregunta. Es responsabilidad primaria del responsable de seguridad e higiene. Absolutamente. Cualquier protocolo que ustedes hagan que involucre el concepto de seguridad e higiene tiene que estar aprobado por el matriculado de seguridad e higiene que esté trabajando. Absolutamente. No quiere decir esto, y esto es importante, que ustedes, que la gente operativa no participe del protocolo, todo lo contrario. A grandes rasgos usted diría, mira, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer todos. Tiene que haber una participación masiva, pero el personal operativo tiene que recontra estar encima de eso, y cuando se tomen las decisiones de qué cosas vamos a ir corrigiendo, entran todos en juego. Pero por eso es importante cuantificar los riesgos. Y obviamente tenemos que tratar de darle importancia a lo que es más grave, o sea, que tiene más probabilidad de ocurrencia, y o mayor impacto, y que esté en esa zona roja que nos da terror literalmente, tenemos que estarles recontra encima de eso. Pero la responsabilidad es la del personal de seguridad y higiene. Él tiene que hacer la revisión final. Hay algunos casos que el protocolo no tiene firma. Lo dejo al criterio de ustedes. No es ideal. El protocolo tiene que ser un documento controlado. Si la empresa tiene un sistema de gestión de calidad o de seguridad o de medio ambiente o de lo que sea, tiene que ser un documento controlado. Y si se lo doy a mi cliente o a mi consumidor o a un proveedor, con más razón todavía tiene que tener una firma responsable. Evidentemente este personal de seguridad y higiene, el que es el responsable máximo. Igual, insisto, lo importante es que el protocolo tenga el análisis de riesgos, tenga la determinación de puntos críticos y su cuantificación, tengamos la manera de comunicar, cómo se comunica, quién, dónde, de qué manera, y que tengamos el método reactivo. Y una cosa que no mencioné, que eso sí me parece que es una omisión importante en la presentación, es que tenemos que tener acondicionado nuestro lugar de trabajo para tener un lugar de aislamiento. Eso es fundamental. No porque vamos a encerrar a nadie, ni vamos a poner una celda, pero en una emergencia, literalmente, donde empezamos a ver casos, tenemos que separar físicamente a la persona contagiada, en un lugar adecuado, con la ventilación que corresponde, para que después, cuando vengan las autoridades sanitarias, hagan lo que tengan que hacer con esa pobre persona, que no va a salir al matadero, obviamente. Acá. Bueno, repetir el concepto de transferencia de riesgo. Bien, lo repetimos rápidamente. Está lleno de preguntas. El concepto de transferencia de riesgo es un concepto que es muy aplicado. Nosotros lo aplicamos en realidad prácticamente a diario. O somos, por ejemplo, cuando sacamos un seguro, el seguro es una transferencia de riesgo. En ese caso, seguramente, por ejemplo, sacamos un seguro de nuestra casa contra robo. Ahí no estamos reduciendo la probabilidad de ocurrencia, porque si el ladrón quiere entrar, va a entrar igual. Porque yo digo, no, pero ahora tengo una póliza de seguro, no va a dejar de entrar. Todo lo contrario. Va a entrar igual. No le importa. Pero nuestro impacto va a ser menor. ¿Por qué? Porque por lo menos, bueno, mirá, el tipo la persona esta me robó por 500.000 pesos. Bueno, estoy asegurado en 450, igual. No pierdo tanto. El impacto es menor. Entonces, en la transferencia, yo reduzco uno de los dos puntos. Por ejemplo, imagínate que contratás un servicio de entrega. Es decir, yo tercerizo la entrega porque la verdad es que o la limpieza, no me puedo hacer cargo de eso, es un lío bárbaro, no soy experto en este tema, o el servicio de tecnología de la información, que es recontra tercerizable. ¿Qué haces en ese caso? Y se lo transferís a alguien que es experto en el tema, se supone. Entonces, la probabilidad de ocurrencia en este caso va a ser menor de que se mande una macana. Es más probable que me la mande yo porque contraté a la persona equivocada y si tengo menos mecanismos de control también. Entonces, si yo contrato un tercero para que haga una tarea, la responsabilidad sigue siendo mía, y seguramente a nivel, yo no soy abogado,
Dios no lo permita, así que no me quiero meter en este tema. Pero a nivel penal o civil, seguramente la responsabilidad sigue siendo mía, pero la probabilidad de que se mande una macana, de que trabaje mal, es menor, porque son gente, se supone que estoy contratando a un especialista en ese tema. Y yo no lo soy, porque no soy un especialista en correo. Yo soy especialista en producir salchichas, pero la entrega se la dejo a otro. Obviamente tiene un costo. Después veremos si para mí es más barato o más caro. El análisis de costos es un tema aparte. Pero tiene que quedar claro eso, que la transferencia es delegar en ese otro la función que me va a bajar o la probabilidad de ocurrencia de un suceso negativo o me baja el impacto. Acordate fácil. Cuando contrato un seguro de hogar, bajo el impacto que sucede si me entran a robar o si se me quema la casa. Cuando contrato un servicio de entregas de correo o de gestión de la tecnología, bajo la probabilidad de ocurrencia de un problema. La transferencia puede operar de las dos maneras. Bien, a ver otra más. Tenemos un montón todavía. Bueno, es parte, claro, muy bueno este comentario. En chacras y empaques de frutas, lo expuesto es parte de la documentación a presentar. Bueno, bien, perfecto. Bien, eso no lo había visto todavía. Bueno, es importante esto, es importantísimo. Está en lo que es alimentación en general, usamos el modelo de puntos críticos de riesgo, el HACCP, es muy conocido, o HACCP, como le dicen también, que tiene muchísimo esto involucrado. Quizás algún aspecto puntual no lo tiene, por ejemplo, el de comunicación no está tan desarrollado, pero está muy bien. Qué bueno eso, y gracias a quien dijo también que era muy buena la expo virtual. Bueno, eso hay que alimentar un poquito. Bien, en caso de desinfección de puntos de contacto con alcohol diluido, en ser que esté inscrito como domisanitario, y bueno, el tema del alcohol diluido es que muchas veces lo hacemos entre comillas caseros, sí, domisanitarios aprobados, hay una lista que estaba circulando, yo no me acuerdo si lo oficial o no, con domisanitarios aprobados. Había un montón, que eran más que nada basados en hipoclorito de sodio, en lavandina, en cloruro de benzalconio y alguno en alcohol. Creo que eran los tres principios activos eran el hipoclorito, el cloruro de benzalconio y el alcohol. De productos domisanitarios que se venden en Argentina. Y otra cosa más, recuerden que también el agua y jabón parece que sirve, ¿no? Yo no quiero decir que sirve porque yo no soy ni biólogo, ni virólogo, ni nada por el estilo, pero se entiende que también sirve de higienizar con agua y jabón. Y una cosa importante es que estaría bueno, esto ya también otro tema que quizás hubiera dicho, lo tenía notado y no lo dije en la presentación, pensar también las superficies, ¿no? La superficie, porque bueno, la limpieza de la superficie va a depender mucho del tipo de superficie que sea, si es más porosa, menos porosa, si es metálica, y insisto, todavía está todo muy, muy verde, ¿no? Pero parecería ser que el virus sobrevive más en superficies en tipo metálicas. Bueno, posiblemente requiera una mayor una mayor frecuencia de la rutina de limpieza. Pero insisto, la verdad que nos cuesta tanto, entonces tenemos que ir a lo que es entre comillas seguro. Y bueno, agua y alcohol al 70, bueno, listo. No es un domisanitario aprobado, ¿no? Hay algunos alcoholes al 70 que están ya preparados por laboratorios. Bien. Bueno, indicación de provisión, uso y capacitación de los elementos obviamente, bien. La indicación de provisión, uso y capacitación de los elementos de protección personal no la puede realizar cualquiera, hay incumbencias profesionales, absolutamente. Somos totalmente respetuosos de las incumbencias profesionales de cada rama y tienen que hacerse, por supuesto. Yo no digo que nosotros no vamos a decir qué EPPs hay que usar, no lo va a decir cualquiera. Se entiende que en todas las actividades tenemos un responsable de higiene y seguridad que es el que nos va a dar esos EPP que correspondan. Insisto, acá estamos planteando un esquema más de buenas prácticas. Por favor, que no se entienda que uno está diciendo que cualquiera puede usar la máscara tal, la mano. El EPP que corresponde lo tiene que determinar el profesional que corresponde. Está recontra claro. Hay algunas prácticas que son habituales, y eso es lógico. Pero está clarísimo que la recomendación del EPP puntual tiene que dar un profesional, sin ninguna duda. El compromiso de todas las partes de la organización, en este caso COVID-19, ¿cuándo aseguró que tiene mención ahí? Bueno, la voy a leer, porque me causa un poco de gracia, porque es muy difícil de contestar. Dice, el compromiso de todas las partes de la organización, en este caso COVID-19, ¿cuán asegurado tiene la disminución del riesgo? Y nosotros pedimos compromiso.
insisto, si podemos ser muy estrictos en nuestro ámbito de trabajo y si cuando salimos nos vamos a tomar mate a lo del vecino, estamos aumentando las probabilidades de contagio. Y ese contagio después lo podemos llevar a nuestro trabajo. Yo soy partidario en general, la verdad que nunca no me pasó para este caso, para el COVID-19, pero en ciertos trabajos yo exijo una firma de compromiso, que no tiene un sustento legal atrás, ¿no? Pero sí oficia para que la gente sea un poco más consciente, sabiendo que firmó, por ejemplo, que va a colaborar para implementar los requisitos de una normativa de carácter voluntario que se quiera cumplir. Está bueno que lo firmen, pero vos podés firmar un compromiso y si después lo incumpliste por afuera, porque acuérdense que acá tenemos otro problema, que es que el contagio original es muy posible que no sea dentro de la fábrica, perdón por decir fábrica, dentro de nuestro ámbito de trabajo. Es posible que lo traigamos de afuera, del transporte, parece que lo tengo yo ahora, del transporte de nuestra casa, del barrio. Entonces, plantear cuánto va a bajar el riesgo y es muy personal. Yo, la verdad es que no me animo, me animaría más a recomendar los CTP que a dar una estimación de esto. Con eso te digo todo. Bueno, ¿cómo controlar las distancias en una cocina tipo industrial debido a que el espacio es reducido? Es dificilísimo. Y bueno, por eso les decía, por un lado controlar las distancias y por otro lado también entender, primero está bueno que entendamos todos el mecanismo de contagio, ¿no? El mecanismo de contagio, por lo que se entiende hasta ahora, y es de uso público, digo, dominio público, no que sea científicamente avalado, que el contagio es justamente a través de alguna secreción humana. Y por lo que se entiende, secreciones que pueden ser más de carácter respiratorio o saliva, las microgotas que puedan haber en esas secreciones. No soy médico, tengo miedo de meterme a decir cosas que no son exactas. Entonces, en ese caso, donde no vamos a poder ampliar la cocina, está claro que no la vamos a poder ampliar. Eso es clarísimo. Seguramente no vamos a poder hacer un cambio de layout, o el cambio va a ser mínimo. Entonces tenemos que pensar otras acciones, otros abordajes del riesgo. Pensar en quizás armar un esquema de pasos donde no haya contacto, digamos, que el paso de un plato a otro plato sea de manera, entre comillas, más automatizada, o empujándolo y no tocándolo. Tenemos que usar más, digamos, quizás usar doble barbijo, si se va a servir eso, digamos, o esta máscara que se usa tipo acetato, con un acetato adelante y un barbijo, donde está bajando más todavía la probabilidad de contagio. Sí, por eso les decía, lo más difícil en general es el cambio tecnológico, el cambio de layout, porque tenemos muchas limitaciones en general respecto no solo del espacio físico, sino también de lo que es el espacio, digamos, posible, digamos, sobre el que vamos a poder trabajar. ¿Con qué frecuencia varía la calidad de agua? Bueno, acá es una discusión, ¿a qué temperatura va a estar el agua? Si el agua va a estar trabajando, a ver, de nuevo, la calidad del agua va a depender primero va a depender de las fuentes, el principio básico, cuál es el origen del agua, ¿es agua de pozo, agua de red de buena calidad, agua de red de calidad reducida, vamos a decirlo, o que puede ser más complicada, si es más dura, menos dura. La verdad es que, bueno, yo te diría todos los días, todo el tiempo, te diría como mejor forma, pero, de nuevo, y también yo no lo tengo en claro, le soy sincero, si el agua realmente es un mecanismo de contagio. Si vamos a suponer que el servicio de agua puede ser un mecanismo de contagio, bueno, tendríamos que extremar las precauciones, y no sé si realmente hay testeos para el coronavirus del agua. En todo caso, aseguramos que sea agua potable, cada uno con los tratamientos que entiende que puede hacer. La verdad que evaluar la calidad del agua para el coronavirus, digamos, no es algo que la verdad que no se me había ocurrido. No sé si vale la pena. La verdad es que quizás estamos entrando ya en esa paranoia que yo decía que nos cuesta salir, pero que tenemos que tratar de evitar. Y por último, la última pregunta que tengo es si hay que tener un médico. Bueno, hay un tema legal que hay que cumplir. Contar con el médico, el servicio médico, según las legislaciones vigentes. En cada caso, el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional es el que puede informar cuándo corresponde y cuándo no, ya que es el responsable de este tema. Ahora, ya esto es una opinión personal mía y está basado en mi sentido común. ¿Para qué me sirve tener un médico en la planta? Digamos, si legalmente no lo tengo que tener,
pregunta es por qué tenía que tener un médico. Yo prefería que mi protocolo lo miro como un médico, que un protocolo de temas básicos para mirar, y en todo caso, cuando tengo la duda, llamo al médico, llamo al servicio, es más, llamo al médico que tengo que llamar, que es el servicio de la autoridad sanitaria de la región que corresponde. Bueno, yo creo que ya por lo menos o se fueron todos o ya no tienen más preguntas. Espero por mi parte haberlos... Lucas, excelente. Tenés muchísimas felicitaciones. ¿Me escuchás ahí? Sí. Tenés muchísimas felicitaciones, que no te estoy pasando, pero muchas felicitaciones por la charla. La verdad que por el caudal de preguntas te darás cuenta que era un tema que la gente necesitaba más conocimiento y creo que se lo diste. Vas a tener probablemente muchos mensajes privados con más preguntas. Y nada, de parte de Sepia, muchísimas gracias, felicitaciones del lado nuestro y un lujo haberte tenido. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día y bueno, a cuidarse y a cuidarnos, ¿no? Es el mensaje que tenemos que terminar acá. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Lucas.